Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco y quiero hablarles sobre la electricidad. Es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho porque se me hace muy interesante su dinámica. Bueno, la electricidad se divide en tres partes: en voltaje, corriente y resistencia. Para definir un poco más la electricidad se tiene que tomar en cuenta que no pueden haber ejemplos visuales claros sobre la electricidad, puesto que no la podemos tocar ni ver a simple vista. Bueno, tocar sí, pero lógicamente nos causaría un daño. Bueno, para empezar, empezamos por el voltaje. Se divide en tres: voltaje, corriente y resistencia. El voltaje no es más que la suma de la carga de electrones, no, sí, la carga de electrones, la retención de electrones sobre un componente. Puede ser una batería, un cargador, mmm, bueno, son los más comunes, ¿no? Y lo podemos representar, por ejemplo, en un vaso. Este es el vaso. Si tuviera agua, asimilamos que está lleno de electrones, poniendo que el agua es electrones, y dependiendo de su capacidad será el voltaje que va a tener. Si se encuentra lleno, tiene un voltaje alto; si se encuentra a la mitad, un voltaje bajo, y así. Ese es un principio básico. Por ejemplo, en las baterías, que luego, la batería está descargada de níquel, es porque ya no tiene muchos electrones. Es la retención de electrones de voltaje. Y la corriente la podemos ver, no, bueno, no se puede ver, pero la podemos asimilar como el paso de electrones sobre un cable. Y para eso podemos asimilarla aquí en el vaso. Está lleno de electrones, y si canteamos el vaso y empieza a correr el agua, esto en este momento deja de convertirse en voltaje y se convierte en corriente. La corriente no es más que el flujo del voltaje. Si canteamos el vaso de golpe, sería más corriente que si canteáramos el vaso poco a poquito. Y así se mide la corriente. Entre más, pues más corriente pasa; entre menos, menos. También depende mucho del cable con el que se esté pasando la corriente, porque si es un cable muy pequeño, lógicamente no va a pasar mucha corriente, que si fuera un cable grueso. Y si es un cable pequeño y le dejamos caer de golpe toda la corriente, todo el voltaje, se empieza a calentar el cable. Por eso que luego los cables se calientan, se queman, o los fusibles se queman, porque es mucho la, el voltaje. Después sigue la resistencia. ¿Cómo se ve la resistencia de la electricidad? Bueno, pues básicamente no la podemos ver, pero se puede representar mediante unos ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, supongamos que es un maratón donde va mucha gente corriendo en una calle, y de pronto esa calle se empieza a hacer pequeña, 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 hasta llegar a un punto donde nada más puede pasar una persona gateando. O sea, y todas las demás personas que vienen atrás se van atorando. Tan, 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 tan. Y esa persona que va pasando por ese túnel es la resistencia. La resistencia no, es más, como su nombre lo dice, el resistir al paso del flujo de electrones. Y se divide en tres tipos. Bueno, ya les hablé de voltaje, de corriente y resistencia. El voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperes, y la resistencia en ohms. De ahí la ley de Ohm. Para sacar, por ejemplo, si se tiene un dato de los tres, que se tenga resistencia y voltaje, podemos saber amperaje.
y así sucesivamente. Es la ley de Ohm. Bueno, es esto parte del video. Gracias.